espirituales. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 11. Los dones espirituales. Vamos a ver la lista que el apóstol Pablo deja aquí junto con otras listas que también ha dejado tanto en Romanos como en Efesios. Y vamos a hacer un pequeño panorama de lo que son los dones espirituales específicamente. Primera de Corintios 12, verso 8 al 11, leamos todos juntos con solemnidad delante del Señor. Pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, las Escrituras ya han sido leídas delante de tu presencia, oh Señor. Ahora rogamos y suplicamos delante de tu gloria que nos permitas poder escuchar tu santa palabra. Ayude, Señor, a que podamos escuchar con total atención esta palabra de Dios. Ayúdenos, Señor, a que podamos luchar con este frío, Señor, que hace también con el sueño, Señor, con las distracciones. Porque tal como reconocíamos nuestros pecados, Señor, en esta reunión, permítanos, Padre, tener en alta estima tu adoración. Permítenos, Señor, con solemnidad escuchar esta santa palabra que será de gran beneficio para nuestra alma. Que nuestras almas y nuestros corazones estén atentos y que todo aquello que se oponga a que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, sea quitado, Padre, para que así podamos escuchar con total libertad esta palabra de Dios. Te ruego todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos viendo la Primera de Corintios. Primera de Corintios. Hermano Angelito, si se puede sentar de ahí, por favor. Estamos viendo lo que es la Primera de Corintios. Estuvimos viendo lo que son los dones espirituales. Tratamos de encontrar una definición. Y dijimos, ¿qué es un don espiritual? Un don espiritual, según Efesios 4, del 7 al 17, es un regalo que Dios ha dado al cuerpo de creyentes, nacido de nuevo, con el fin de un uso colectivo, para que cada parte del cuerpo sea edificado para la gloria de Dios. Entonces los dones espirituales, ¿qué son? Un regalo de Dios, que ha dado a cada creyente para beneficiar al pueblo de Dios, para sustentar al pueblo de Dios, para sostener al pueblo de Dios. Y los dones espirituales no son, y concluimos la vez pasada, no son para nuestro propio beneficio, sino que son para el beneficio corporativo, para el beneficio del cuerpo de creyentes nacido de nuevo. Vimos que el Señor Jesucristo en este nuevo pacto ha dado mejores y mayores promesas. Estas promesas tan preciosas fueron conseguidas con la primera venida de Cristo, del cual se dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué hizo? Dio dones a los hombres. Y esos dones son los que nosotros somos participantes, como lo profetizaba Joel en el capítulo 2, que los jóvenes verán visiones, hombres y mujeres, ancianos, profetizarían. Nos damos cuenta de que en el antiguo pacto solamente algunos poseían estos dones. Ahora en el nuevo pacto, todos los que han nacido de nuevo, todos los que son parte del nuevo pacto, tienen estos dones. Pero también vimos que hay dones que han sido temporales, que han cesado. Y hay otros dones también que son permanentes. Por eso por medio de este domingo y el próximo estaremos marcando esa distinción.
entre los dones permanentes y los dones temporales, entre los dones que han continuado y entre los dones que han cesado. Para aquello debemos decir que hay cierto debate hoy en día con respecto a lo que son los dones espirituales. Usted podrá ver en redes sociales, podrá ver en diferentes grupos de cristianos debatiendo. No, yo creo que los dones milagrosos aún continúan. No, yo creo que han cesado. Pero sabemos que para poder llegar a una conclusión sólida, nosotros debemos someternos a la enseñanza de los apóstoles. Debemos someternos a la enseñanza de la Escritura. Debemos ser objetivos en nuestro estudio y no ser biblicistas, ¿se acuerdan? Porque un biblicista lo que hace es tomar un texto y decir al tiro. Un literalista toma un texto y sin contexto dice, no, si aquí dice lengua, es lengua. Y hay lenguas para siempre. Pero ¿en qué contexto se ha dado todo eso? Dijimos la vez pasada también que los dones milagrosos Dios los había dado cuando trajo, por ejemplo, sacó a Moisés junto al pueblo de Israel de Egipto, hubieron milagros. Desde ahí nos tenemos que saltar hasta Elías, donde el pueblo debía entender que se estaba alejando del pacto con su Dios. Y ahí también, ¿qué es lo que ocurre? Milagros. Luego, con la venida de Cristo, nuevamente vienen estos milagros que confirman su ministerio, que confirman que de Él viene de parte de Dios. Y luego Él le confirió esto a sus santos apóstoles, los cuales tendrían el trabajo de escribir lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Y cómo fueron certificados de que ellos hablaban de parte de Dios? De que esta Escritura verdaderamente es palabra de Dios. Ellos fueron certificados por esos milagros. Siempre vamos a ver, por ejemplo, 2 Corintios 12:12, que dice de esta manera: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Es decir, las señales, los prodigios y milagros fueron para confirmar lo que los apóstoles estaban haciendo en aquellos días. Y esos dones milagrosos también fueron extendidos a la iglesia del primer siglo, quienes no tenían acceso aún al canon completo de las Escrituras. Solamente tenían acceso a estas cartas circulantes y aún a cartas que todavía estaban en proceso de construcción. Pero la Escritura ya a nosotros nos dice con total claridad lo que Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 al 2 dice. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, y de muchas maneras por los padres, por los profetas, en nuestros últimos días, en los últimos tiempos, nos ha hablado por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien también hizo el universo. Por lo tanto, ahora nosotros debemos centrarnos en los dones que han permanecido hasta el día de hoy y dones que son de edificación para la iglesia que ya tiene el canon cerrado de las Escrituras. Partiremos con los dones permanentes. Debemos entender por dones permanentes aquellos dones que Dios ha provisto a cada miembro, pero no solo de la iglesia del primer siglo, sino que se han extendido a la iglesia de todos los tiempos. Entonces los dones permanentes son aquellos dones que han permanecido con la iglesia a lo largo de los siglos. A esta iglesia del nuevo pacto que tiene como fin, ¿cuál es el fin de los dones? Edificar al cuerpo de Cristo, sustentar al cuerpo de Cristo, proteger al cuerpo de Cristo. Podemos meditar por un momento lo maravilloso y grandioso que es este Evangelio, porque Dios no solamente ha enviado a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados, para darnos una justicia perfecta, sino que también el Hijo rogó al Padre para que el Espíritu Santo fuera enviado con el fin de regenerar nuestros corazones y con el fin de darnos dones para que seamos edificados y así podamos esperar hasta la segunda venida de Cristo para la resurrección, o si fallecemos, ser perfeccionados cuando nuestras almas entren al estado intermedio.
El apóstol ofrece en este texto de 1 Corintios 12, del versículo 8 al 11, una lista. Pero entiéndase que esta lista no es una lista exhaustiva. Es decir, aquí no pretende colocar todos los dones que existen. Cuando hablamos acerca de los dones espirituales, y usted, yo creo que más de alguna vez los ha leído, ha tenido la intención de saber de qué se tratan esos dones y ha empezado a investigar, se ha dado cuenta que son términos muy generales. Por ejemplo, don de conocimiento, don de sabiduría, don de discernimiento. Vemos que estos dones parecen ser muy amplios, porque dentro de eso pueden haber un sinnúmero de ayudas para la iglesia, y eso es totalmente bíblico. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es diverso. Estamos separados por tantas épocas, estamos separados por lenguas distintas, estamos separados por costumbres distintas, por luchas distintas. Las luchas que tiene usted no son las mismas luchas que tiene un hermano allá en la India o en China. Por lo cual estos dones también están siendo adaptados para la lucha, el tiempo, y así cada iglesia en su diversidad, para que sea edificada. Porque como le digo, no todas las iglesias de todo el mundo tienen las mismas luchas, pero cada iglesia necesita de estos dones en su contexto. Necesita que estos dones sean aplicados en su contexto. Lo primero que vamos a ver, hermano, en esta lista, y el primero de los dones, porque vamos a aplicar lo que Efesios 4:11 en adelante habla acerca de los dones, también vamos a aplicar lo que Romanos 12 también dice con respecto a lo que son los dones. Vamos a aplicar también lo que dice 1 Corintios 12, lo que dice también 1 Corintios 13, lo que dice el final de esta 1 Corintios 12, para recoger y así tratar de ir viendo todos los dones que de alguna forma están siendo descritos en las Escrituras. Debemos también marcar una distinción al hablar de dones vigentes o dones que por la misericordia del Señor son permanentes. Para hacer esa distinción nosotros tenemos que hacer la distinción entre dones ministeriales y dones que son para los miembros de la iglesia. ¿A qué me refiero con eso? Los dones ministeriales, según Efesios capítulo 4, versículo 12, versículo 11, donde la Escritura dice, y usted puede ir a acompañarme a Efesios 4, dice de una manera muy clara cuáles son estos dones ministeriales. Efesios 4, recuerde, vamos a empezar a ver ahora los dones permanentes. Efesios 4:11 dice, un texto muy conocido por nosotros, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando hablamos de dones ministeriales nos referimos a este tipo de dones, particulares, para épocas y también de acuerdo a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, dentro de estos dones, el único don que está permanente hoy son los pastores maestros. Los demás 4, que son los apóstoles, profetas, lo que son los evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, estos 3 ya han cesado a lo largo del tiempo y lo vamos a ver la próxima semana. Hoy nos vamos a centrar en los que están vigentes. Si vemos el que está vigente aquí, dice, y Él dio a algunos ser pastores y maestros. Lo que son los pastores y maestros son un don que Dios da a ciertas personas, a ciertos varones en lo largo de la historia de la iglesia. Debemos entender que Dios ha sido tan bueno con su iglesia que Él la ha provisto de pastores. Y hablo de pastores porque la Biblia habla de una pluralidad. La Biblia habla de que no solo debemos contentarnos con tener un solo pastor o una sola persona que posea ese don.
sino que nosotros debemos estar continuamente orando, debemos estar continuamente evaluándonos. ¿Quién puede también tener estos dones? Porque este pastor maestro debe ser conducido por una pluralidad. Según Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1, el que tiene el don de pastor maestro es una persona de la cual se dice, el que anhela ser obispo o ser supervisor, buena obra desea. Es decir, ¿qué es lo que debe existir en esa persona? El anhelo. Cuando usted estudia el original, esto anhelar no es como nosotros lo imaginamos ahora. Para nosotros anhelar es algo que nos imaginamos, soñamos con ser algo. Pero esta palabra en el original denota una persona que antes de ser ordenada como pastor, ya está ejerciendo, ya está trabajando. Es algo visible. Los pastores, se pueden decir, son dones. No son fabricados por las iglesias. Ninguna iglesia puede fabricar un pastor, porque los pastores son un don que Dios ha dado a su iglesia, porque es una persona que lo desea, pero lo desea porque ya lo está aplicando, ya lo está viviendo. La iglesia ya puede contemplar que esta persona está viviendo. Por eso, cuando se dice en 1 Timoteo 3, usted va a ver ¿cuáles son los requisitos para ser pastor? Y son requisitos visibles, ¿o no? El único que debe ser, si lo podemos decir, el único que no tiene que ver con la vida diaria, es que sea apto para enseñar. Por eso es que se debe llamar a un presbiterio para que evalúe eso. Pero todo lo otro son cualidades que esta persona tiene. Y esas cualidades, para que alguien las vea, ¿qué es lo que tuvo que haber pasado? Que esta persona ya lo esté ejerciendo. Porque si no, ¿cómo van a ver esas cualidades después que lo ordenen como pastor? Entonces el que anhela obispado es un don que el Señor le ha dado a ese creyente. Desde que ha nacido de nuevo, el Señor lo capacitó. Pero debe ser eso pulido en el tiempo, debe ser también examinado, debe preocuparse por estudiar. Porque cuando nosotros recibimos un don, es igual que recibir un diamante en bruto. Para que ese diamante pueda producir esa brillantez, ¿qué es lo que se debe hacer? Trabajar. Así pasa con los demás dones. Cada uno de nosotros tiene un don, o tiene varios dones. Pero esos dones no sirven si no trabajamos, si no nos enfocamos en trabajarlo para la gloria de Dios. Porque al final no le vamos a sacar todo el provecho que pudiéramos. Dios ama a su iglesia y le ha dado pastores para que apacienten a la grey de Dios. Esta palabra pastor es una palabra que está muy estrechamente relacionada con el cuidado. Un pastor tiene la característica de tener ese don de desear cuidar a las personas, de alimentar a las personas espiritualmente, de proteger a la iglesia de Dios de todos los falsos maestros que puedan haber. Tiene también la cualidad y el don de hacer que las personas puedan ir creciendo, darle las herramientas para que las personas vayan creciendo en el conocimiento del Señor. Dios ama tanto a su iglesia que el mismo Jesús, según Juan 10:11, es llamado el príncipe de los pastores. Es llamado, el buen pastor. Cristo es el pastor de los pastores. Cristo es el buen pastor. Y Cristo, como el buen pastor, ¿a quién llamó? A Pedro, por ejemplo. Y usted puede ir a Juan capítulo 21, verso 16, y usted le puede ver cómo Jesús habla con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué él dice? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Entonces, ¿quién le dio pastores a su iglesia? ¿Quién fue? El mismo Señor Jesucristo, el pastor de los pastores. Estaba reconociendo y diciéndole: Pedro, tú tienes este don. Y Pedro después, ¿qué dijo? En 1 de Pedro 5:2, exhorta a los pastores, a otros pastores. Podemos ver también en eso en Hechos 20:28, el apóstol Pablo exhorta y llama a otros pastores.
Por un lado tenemos una iglesia que reconoce estos dones y por el otro lado tenemos pastores, otros pastores que confirman este llamamiento. Si bien nuestro entendimiento acerca de la sucesión apostólica no es lo que cree Roma, sí en cierta forma creemos que estos dones son confirmados por hombres que a lo largo de la historia, si podemos decir, primero están los apóstoles comisionaron a otros pastores, reconocieron a esos pastores, y esos pastores reconocieron a otro hasta el día de hoy. Por eso autodenominarse pastor es algo totalmente descabellado, porque no tendría el respaldo de Dios. Porque son dones que ve la iglesia, pero también que los mismos otros pastores que ya tienen ese llamado reconocen en esta persona. Por eso la iglesia reconoce y los pastores confirman ese llamamiento ordenando a estos al ministerio. Cuando vamos a Efesios capítulo 4, verso 12 al 15, esto nos muestra que los pastores maestros son encargados de esto. Escuche bien, los que tienen este don son encargados de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, ¿qué hace un pastor? ¿Qué hace una persona que tiene ese don? Tiene el deseo de capacitar a otros para la obra del ministerio. Tiene el deseo de edificar a los santos. Tiene el deseo de que todos lleguen a la unidad de la fe. Tiene el deseo de que todos lleguen al pleno conocimiento de Dios. Tiene el deseo de que todos alcancen la madurez. Tiene el deseo de que sean guardados del error. Tiene el deseo de que cada creyente use sus dones para la edificación los unos de los otros. Es decir, por último, este libro de Efesios 4, 11 en adelante nos enseña una cosa. El pastor no hace dependiente a las personas. Les da la herramienta para que ellos también puedan ser de ayuda a otros. Y eso nos enseña mucho con respecto a lo que es el liderazgo. Un buen líder no es el que las hace todas. Un buen líder es el que prepara a otros para que cada uno cumpla su función. Por eso usted cuando va a ver un mal líder siempre quiere ser todo y quiere estar ahí, quiere estar ordenando todo, quiere estar viendo todo y que todo salga como él quiere. Pero eso no es un buen líder. Los buenos líderes capacitan a otros para que estos otros no sean aprendices por siempre, sino para que también ellos crezcan y sean de ayuda para otros. También en la primera de Pedro 5, 2 al 4 nos muestra quiénes tienen este don, tienen la responsabilidad del ejercicio correcto. Porque, ¿cuáles son los peligros de los dones? Si no los usamos, si no los pulimos, ¿de qué sirven? De nada. Los dones son nuestra responsabilidad, el Señor lo ha dado, pero ¿quién lo debe ejercer? No es que una persona diga, Señor, yo quiero ser pastor. Ponte a trabajar. Señor, yo quiero don de discernimiento. Ponte a trabajar. Señor, yo quiero don de fe. Trabaja. Señor, yo quiero un don de servicio. Trabaja. Porque los dones se llevan a cabo en el ejercicio. Cuando usted tiene un equipo de trabajo, se da cuenta que las personas son diferentes. Cada persona es diferente a la otra. Y un buen líder entiende que un equipo no tiene que ser todos iguales, porque si son todos iguales, ¿qué pasa? Vamos a ser débiles como equipo. Entonces, un buen líder lo que va señalando, va entendiendo que hay ciertas personas que tienen ciertas cualidades, ciertas personas que tienen ciertas capacidades, y los orienta para que ellos vayan tras aquello en lo cual ellos son mejores. Así la iglesia, amados hermanos, debe florecer a tal punto que cada uno de nosotros pueda entender cuál es su don, cuál es su participación dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Pero estos pastores deben ser responsables del ejercicio, no es que una persona la ordenen que sea pastor y ya es pastor. Si esta persona no era pastor antes, nunca ha sido pastor, ¿me entiendes? Porque los pastores no lo hacen en una iglesia. Los pastores no lo hacen tampoco otros pastores. Ni siquiera los mismos miembros son los que hacen ese pastor. Ellos solamente están reconociendo. Nada más que eso. Están reconociendo porque quien puso como obispos, quien puso como pastores,
a estas personas que tienen estos dones fue Dios. ¿Y qué hace la iglesia? Mira y dice, esto es. Así como usted no va a ver a un soldador y le va a decir que es médico, ¿cierto? O usted no le va a decir al médico que es carpintero, por ejemplo. No, porque sería ilógico, ¿cierto? Usted va a ver y usted va a decir, esta persona es esto. Los dones son iguales, no son algo que está escondido y nadie pueda ver, son algo que todos pueden ver. Pero estos ministros deben preocuparse de equipar a tal punto a los santos, de que ellos conozcan sus dones y ellos también puedan ejercerlos, trabajarlos y ser útiles dentro del pueblo de Dios. Los dones traen responsabilidades y la responsabilidad de los pastores es el ejercicio correcto de su don ministerial. Un pastor debe supervisar, es decir, debe estar pendiente de todo lo que está pasando en la vida de los hermanos, a lo más que pueda. Debe sustentar, es decir, debe preocuparse de sus necesidades espirituales. Debe proteger voluntariamente a la iglesia de Dios. Es decir, ningún pastor puede estar obligado. Ningún pastor puede decir, yo tengo el don de pastor, pero ya tengo que ir a ver a esa persona, ya tengo que hacer esto, Eso no es ser pastor. Una persona que no tiene ese deseo de proteger, de sustentar, de cuidar, de supervisar, de pastorear, es una persona que no ha sido llamada al ministerio. Estos pastores tienen la cualidad de un deseo sincero por trabajarle al Señor, porque no están conectados con la avaricia. Si es necesario trabajar, inmiscuirse en las cosas seculares porque no hay sustento, lo deben hacer. Si es sostenido para la iglesia, se puede hacer. Pero no está sujeto a eso. No, si no me sustenta la iglesia, yo no puedo ser pastor. En realidad, nunca ha sido pastor. Y nunca lo será porque no tiene ese don. También el pastor tiene el trabajo de gobernar la grey de Dios. Pero entiéndase, gobernar no creyéndose el amo, el dueño y el señor de las almas, sino reconociéndose como siervo de Cristo y siendo administrador de los bienes de Dios. Entonces un pastor, hermano, tiene una responsabilidad muy grande porque debe gobernar, pero no como el sentido de gobierno que entendemos de este mundo. Porque ¿qué es lo que hace el gobierno del mundo? Oprime. Las autoridades, ¿qué hacen? Oprimen. Pero el gobierno de Dios es que el mayor entre ustedes sea su servidor. En cuarto lugar, ellos tienen la tarea de ser ejemplos para la iglesia de Dios. Ellos deben ser el ejemplo. Por eso dentro de su requisito está su familia. Si Dios no le ha dado a los de su casa, ¿cómo puede darle el Señor acaso la iglesia de Dios? Por eso, amados hermanos, no dicen que la familia de estos pastores deben ser perfectas, pero sí deben ser creyentes. Deben ser personas que teman a Dios. En quinto lugar, y uno de los más terribles, es que este don del pastorado, este don ministerial, lo va a evaluar Dios. El desempeño va a ser evaluado por el mismo Dios. Para bien o para mal, va a ser evaluado por el mismo Señor. Entonces, entendiendo este don ministerial a grandes rasgos, ¿podemos dar gracias a Dios por la provisión dada a su pueblo? ¿Podemos acaso contemplar el amor de Dios? ¿Podemos contemplar cuán precioso es su evangelio, que nos da una seguridad tremenda, que nos da una confianza plena de que todo está perfectamente organizado de tal manera que no falte nada? ¿Me entiende lo precioso que es esto? Que al Señor no se le van las cosas. Él tiene todo totalmente organizado, tiene todo establecido. Pero ¿cuál es el punto? Si nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad, ¿qué va a pasar? Dios ha hecho todo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Ser responsables con lo que el Señor nos ha dado. Es como cuando nos consiguen trabajo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Trabajar de manera correcta. Ser fieles.
con lo que se nos ha entregado. Por eso, nuestro Padre Celestial es tan bueno con su iglesia, hermano. Pero tristemente la iglesia de este último tiempo no está viendo y no está valorando lo precioso que son estos dones. No está buscando en qué servir. Estamos transformándonos como iglesia en personas que quieren ser servidas, pastores que quieren ser servidos, miembros de la iglesia que también quieren ser servidos, pero nadie quiere trabajar para la gloria de Dios. Pero Dios nos da la confianza de que Él nos ha dado todo para que podamos trabajar en su obra. Por eso, jóvenes, por eso también niños deben entender esto. Dios, el príncipe de los pastores, los llama. Si Él tiene cuidado de su iglesia, también puede tener cuidado de ustedes. Si tan solamente ustedes pudieran contemplar el amor que el Señor tiene con ustedes por haberlos también tenido aquí, dentro de una congregación, donde pueden ir creciendo y adquiriendo todo esto. Debemos decir que el Señor Jesucristo, como el príncipe de los pastores, va a sustentar sus almas jóvenes. Va a sustentar sus pequeñas almas. Pero deben buscar al Señor de todo corazón. Deben rogar al Señor por un nuevo nacimiento, que es lo único que les puede dar esa esperanza de salvación. Pero este mensaje también es para la iglesia, para que no desprecien este hermoso don ministerial que Dios le ha dado a su iglesia. Si hemos pecado y tenemos este don, si alguien entre ustedes tiene este don, un varón obviamente, pero ha rehusado, ha huido de este don, de verdad está pecando delante de los ojos de Dios. Por otra parte, si no se han valorado estos dones que el Señor ha dado también a la iglesia, les ruego que vengan a los pies de Cristo, reconozcan su pecado y reconozcan que solo por la bendita sangre de Cristo van a hallar el perdón. Pero no todo es malo en el oficio pastoral. Dice en 1 Timoteo 5:17 que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor. Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. La iglesia debe tener a sus pastores en alta estima. Debe rogar por ellos continuamente. Debe también estar con un corazón agradecido, porque los pastores son un regalo de Dios para su iglesia. Ahora vamos a ver los dones que son para los demás miembros. Debemos decir que en el antiguo pacto los dones no eran para todo el pueblo. Los dones eran para profetas, eran para los líderes, los dones eran para los reyes. Y los reyes dependían tanto de sus dones que David en el Salmo 51 ruega y dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él no lo está diciendo en el sentido de la salvación, Él lo está diciendo en el sentido de los dones. Porque Él había visto cómo a Saúl se le fue quitado ese don y cómo quedó. Su liderazgo se transformó en un autoritarismo que lo llevó a la misma muerte. El gobierno que Dios da a sus ministros es un gobierno para ser humilde delante de Dios. Pero también, hermanos, si en el antiguo pacto solamente estos dones se le daba a los líderes, en el nuevo pacto Dios le ha dado dones a todos los que han nacido de nuevo. ¿Pueden entender eso, precioso? ¿Pueden entender esto tan precioso que el Señor ha dado, que ahora le ha dado la oportunidad a cada creyente, a cada uno de los que han nacido de nuevo, tener 1, 2, 3 dones, de acuerdo a cómo Él ha querido administrar y repartir a su iglesia? No olvidemos que en este nuevo pacto inaugurado por el Señor Jesucristo es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, de acuerdo a lo que dice Hebreos 8:6. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:8: pues a uno
le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Entonces, ¿quién es el que da los dones? El Espíritu Santo. Es que a veces se subestima, y haciendo solo un paréntesis, se subestima el trabajo del Espíritu Santo. Se cree que el Espíritu Santo solamente está transformando vidas. El Espíritu Santo sostiene el mundo. Le da vida al mundo, le da vida a todos los animales, le da vida a todo ser vivo, a las plantas. Mantiene todo el Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino que también el Espíritu Santo le va dando dones a los creyentes. Permite que estos nazcan de nuevo. O sea que la tarea del Espíritu Santo es muy ardua, pero muy poco valorada. Entonces estos dones, ¿quién los ha dado? El Espíritu Santo. El apóstol nombra dos dones en este primer verso, los cuales son dados a los miembros de la iglesia por el Espíritu Santo. Él no pretende ser exhaustivo debido a los millones de creyentes que se encuentran en situaciones y en contextos muy diferentes los unos de los otros. Por eso, para poder analizar estos dones, solamente esto es una pincelada, porque nunca vamos a poder decir esto es lo que trata este don, porque estos dones, como le digo, son aplicables a situaciones que ni siquiera nosotros nos podemos poner en nuestra mente. Pero sí, por medio de la Biblia podemos tener luces para que no solamente leamos palabras de sabiduría. ¿Y qué puede ser eso? No, que tengamos un entendimiento bíblico con respecto a lo que es ese don. Aquí tenemos el primero, palabra de sabiduría, 1 Corintios 12:8, palabra de sabiduría. Y hemos dicho que los dones no son habilidades humanas. Debemos separar los dones de las habilidades humanas. Todos nosotros tenemos habilidades humanas, no debemos confundirlas con los dones. Los dones son capacidades sobrenaturales dadas por Dios para aplicar las verdades bíblicas apropiadas y prácticas. Es decir, cuando hablamos de la palabra de sabiduría, hablamos de un don sobrenatural para aplicar las verdades bíblicas de maneras tan apropiadas, de manera tan práctica, que nos sorprendemos. Estas personas, obviamente, los pastores deben tener esto. Deben saber aplicar la palabra de Dios. No solamente explicar la historia de lo que pasó, sino cómo eso aplica en nuestras vidas. Los pastores deben tener esa palabra de sabiduría, porque ellos deben ser aptos para enseñar. Y se fija la progresión lógica, y si tienen sabiduría es porque también tienen conocimiento. Entonces, entendiendo eso, por ejemplo, ¿dónde podemos ver la palabra de sabiduría? En un don ministerial de Hechos 2:37 al 40. Está Pedro. Y hay personas escuchando el mensaje de Pedro. Y dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y aquí viene el don sobrenatural de sabiduría. Dice, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Esta palabra de sabiduría es más que tener un conocimiento apologético de defensa de la fe. Esto es algo que aplica en la consejería. Ellos estaban acongojados, ¿qué haremos? Y ahí viene Pedro con esa palabra de sabiduría. ¿Y qué dice? Arrepiéntanse primero. Pero debemos decir que esta palabra de sabiduría no solo es aplicable para los pastores. Esta también es una capacidad para aplicar la palabra de Dios a la vida cotidiana, a las situaciones de la vida. No está limitada a los pastores. También hermanos y hermanas que poseen este don especial de Dios aconsejan aplicando correctamente las Escrituras a las situaciones que están viviendo los creyentes. Por ejemplo, si se le diera a Vicente ese don, cuando un hermano esté pasando por un momento difícil en su vida, él podrá aconsejarlo, aplicar de tal manera la palabra de Dios que traiga alivio a ese corazón desesperado. Esa es una capacidad que solamente da el Señor. Una habilidad humana sería un puentero, pero una capacidad de Dios aplica la palabra de tal forma que esa persona es edificada. ¿Dónde podemos encontrar ese ejemplo?
Dice 1 Timoteo 5, 1 al 2, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a las más jóvenes como hermanos, y a las ancianas como a madres, y a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Es decir, las personas que tienen este don se adaptan, pueden tener la palabra precisa, esa palabra que es difícil de entender, aplicarla de tal manera que la pueda entender un niño, que la pueda entender un anciano, que la pueda entender un joven, un hombre, una mujer, que la pueda entender una persona que tiene hijo, una persona que no tiene hijo, una persona que está enferma, otra persona que está sana. Puede aplicar esto a todas las situaciones. Por eso esto se da mucho en consejería. Hechos 6, del 9 al 10 dice, pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y Asia se levantaron y discutían con Esteban. Y mire lo que dice. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Ese es un don extraordinario. Piense que Esteban está solo, predicando en un lugar donde lo van a matar. Está solo, aplicando la palabra de Dios de manera tan precisa que todas las personas que están ahí no podían contra él. Es decir, esta palabra de sabiduría no es una palabra que las personas digan, no, es que no creo. Es algo que llega al corazón, ¿me entiendes? Porque está aplicada esa palabra de Dios, está aplicada tan bien a la vida cotidiana que la persona se sorprende y dice, sí, esta es una verdad de Dios. Por eso esto es indiscutible, tiene que estar en la predicación. Nadie puede ser predicador si no tiene este don de palabra de sabiduría. Este don está muy vinculado a la palabra de Dios y por consecuencia a la predicación y la palabra de ciencia. ¿Cuál es el segundo don que da aquí el apóstol? Pero a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Es decir, no todas las personas tienen los mismos dones. Porque más adelante el apóstol Pablo va a decir que somos un cuerpo. Uno es una mano, por ejemplo. Otro es un ojo. La mano y el ojo no tienen la misma función, pero sí son parte del cuerpo. Sí son valorables dentro de lo que son el cuerpo. Entonces, el Señor, de acuerdo a cada parte del cuerpo, le fue dando este don. Y uno de los dones es la palabra de ciencia. ¿Qué es lo que es la palabra de ciencia? Que también está en 1 Corintios 13, verso 2, y 1 Corintios 13, verso 8. Es una capacidad dada por Dios de comunicar una palabra directa del conocimiento profundo de Dios. A diferencia de la palabra de sabiduría que aplica las cosas a la vida cotidiana, el que tiene palabra de ciencia tiene esa capacidad de poder defender la fe de manera tan concreta, de manera tan precisa, porque tiene el conocimiento de Dios. Puede llegar a esas profundidades de la palabra de Dios, que a veces son pocos los que llegan a entender esas cosas. Nuevamente, los pastores deben tener eso, deben tener esa sabiduría para aconsejar, pero también deben tener esa oportunidad de estudiar profundamente las Escrituras. Y eso tenemos un ejemplo en Hechos 18, 24 al 25, donde hay un hombre llamado Apolos. Y se dice así: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba, aquí está, con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. ¿Se fija, amados hermanos? Que el que tiene este don de palabra de conocimiento aplica la palabra con exactitud, de tal forma que todo lo que habla, todo lo que enseña, lo va aplicando y solo. Y vean cómo este hombre también nos va a enseñar para ir a un segundo ejemplo, de que no es solo aplicable a los predicadores. Vamos a ver que aún los que tienen este don, y usted puede ver a Apolos, tiene este don, pero este don podía ser pulido. ¿Y sabe quién los podía pulir a él? Veamos lo que dice el verso 26. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Entonces, palabra de conocimiento no es un don que solamente tenía Apolos.
Había un matrimonio allí, oyendo. No eran predicadores, o estaban oyendo, Priscila y Aquila, y si él predicaba con exactitud, ellos le predicaron con más exactitud, porque Apolos conocía hasta Juan. Pero Priscila y Aquila conocían más profundamente que él. Por eso, hermanos, no coloque estas cosas como si alguien, solamente los pastores tienen esto, sino que hay hermanos que pueden enseñar con humildad a muchos pastores también. Porque el Señor es grande en todas estas cosas, nos va ayudando a irnos puliendo lo uno al otro. Entonces, cuando usted ve Hechos 18, puede haber aplicado estas dos cosas. Este hombre elocuente, poderoso en la palabra, también necesitaba aprender. ¿Y quién más le podía enseñar que hermanos, que ni siquiera eran pastores, pero que tenían esta palabra de conocimiento? Pero si nos detuviéramos por un momento a analizar la palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, si el Señor le diera estos dones, pero no leemos la Biblia nunca, ¿qué pasaría? ¿Me entiende? Quedamos inutilizables. Seríamos como un Ferrari sin benzina. Seríamos como una casa que no podemos hacer nada. Entonces, hermanos, entendamos eso. El Señor nos ha dado dones, pero para poder ejercer los dones hay que trabajar. Es la única forma. En la cancha usted puede saber para qué sirve. No es al revés, no es decir yo voy a pensar a ver qué don puedo tener y ahí me voy a poner a trabajar, no trabaje. Porque entre más trabaje en las cosas del Señor, usted va a poder, los demás van a poder irse dando cuenta cuál es su don. Pero si no trabaja nunca, no lee, no estudia la palabra del Señor, no asiste con concurrencia, no va a poder tener estos dones tan preciosos. El tercer don que es explicado aquí en 1 Corintios 12, pero en el verso 9, es un don muy precioso, que es el don de fe. El tercer don descrito por el apóstol Pablo aquí en este capítulo es el don de fe. Y cuando hablamos del don de fe no estamos hablando de lo que Efesios 2:8 habla del don de la fe dada por Dios, de esa fe salvadora. Cuando hablamos del don de fe, estamos hablando de ese don, de esa capacitación sobrenatural, de esa capacidad sobrenatural que Dios da, que se describe como una intensa capacidad de confiar en Dios y en su obra en los momentos adversos. Es decir, el que tiene el don de fe no lo va a mostrar fácilmente, porque ese don de fe se demuestra en las situaciones adversas. El que tiene el don de fe va a explotar ese don cuando venga el momento de sufrir como iglesia, cuando venga un momento así, pero muy terrible para nosotros. Que tiene don de fe, se va a levantar. Incluso cuando el resultado parezca ser incierto. Este don produce una seguridad estelar de que Dios cumplirá sus propósitos, aun cuando las situaciones sean desfavorables. Entonces este don es muy necesario, porque muchas veces nos desanimamos como iglesia. Muchas veces vienen cosas difíciles y nadie tiene una palabra, nadie tiene algo, porque... Pero el que tiene el don de fe va a salir en ese momento, va a florecer en ese momento. Pero ¿qué pasa? Nuevamente es lo mismo. Si una persona tiene el don de fe pero nunca lee la palabra, nunca pasa tiempo con Dios en oración, ¿podrá cuando toque el momento aplicar ese don de fe? Capaz que diga algo y diga puras cabezas de pescado, ¿entienden? Porque no tiene la palabra aquí y no tiene esa devoción con Dios y quizás nunca ha compartido con su hermano. Entonces cuando diga algo se nota que tiene la capacidad, la serenidad, pero en realidad todo lo que está diciendo no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tiene el don, pero no lo ha trabajado. Ha sido negligente, ha sido flojo o floja en desenvolver este don. El primer caso que podemos ver es en Hechos 27-21. Hechos 27-21 al 22. El apóstol Pablo estaba prisionero, lo llevaban en un barco hasta que se topan con una tormenta llamada el Euroclidón. Entonces ellos van en un barco, viene esta tormenta y el barco pierde el rumbo. Ellos, como ya el barco se empieza así a echar a perder,
todos empiezan a botar las cosas y sale el prisionero. El capitán estaba triste, ya no podía hacer nada. La gente que estaba ahí, incluso los que tenían preso a Pablo, no podían hacer nada. Pero mire lo que dice Pablo en ese momento. Cuando había pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo el barco. Ahí tenemos a alguien con el don de fe, porque ese barco se estaba hundiendo. Ese barco no tenía cómo, no tenía salvación. Y él sale ahí, el prisionero, el más bajo de todo, el más bajo rango de todo, sale y se levanta y dice: tengan ánimo, porque el Señor le va a preservar la vida a todos ustedes. Lo único que se va a perder es el barco. Pero para tener esa confianza, Pablo se sumergía en la Escritura. Para tener esa confianza, el apóstol Pablo se sumergía en la oración, en esa comunión con Dios. Otro ejemplo tenemos en Números, que está bien cerquita de nosotros en nuestra mente, ¿cierto? Estamos leyendo ya por nuevamente la Biblia, en conjunto, y en Números tenemos a Números 14, del 6 al 9, tenemos a Josué y a Caleb. Mandaron a 2 espías, los 10 espías dicen: no, estos gigantes nos van a comer como a pan. Estos gigantes en realidad no, es imposible entrar a esa tierra. Pero Josué y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron: la tierra por la cual pasamos para recorrerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección le ha sido quitada y el Señor estará con nosotros. No les tengan miedo. Eso es don de fe. Eso es don de fe. Porque yo creo que uno dice: pero ¿por qué todos no tuvieron esa fe? Yo creo que si hubiéramos ido 12 de aquí a ver esa tierra, hubiéramos quedado maravillados. Pero hemos dicho: no, es imposible, porque había nacido unos gigantes y ¿qué vamos a hacer nosotros? No tenemos armas, somos personas que hemos andado aquí por 40 años en el desierto, ¿cómo le vamos a hacer frente? Pero Josué y Caleb tenían viva la palabra de Dios aquí y allí. Y ellos decían, daban ánimo al pueblo de que no tuvieran miedo, porque el Señor estaba con ellos. Pero si no tomamos tiempo para la oración, ¿cómo vamos a aplicar ese don de fe? No quisiéramos pasar por un terrible momento, hermano y hermanas, para recién decir: mire, este hermano tenía este don, y esa persona diga: yo tenía este don, pero por no tener comunión con Dios, no tener comunión con mi hermano, no tener la palabra de Dios viva en mi corazón, hoy en día no podemos ser edificados. El cuarto don es el don de enseñanza, y ese don de enseñanza está en esta 1 Corintios 12, pero en el verso 28. También está en Romanos 12, verso 7. Y el don de enseñanza es la capacidad dada por Dios para interpretar con claridad, explicar y aplicar las Escrituras a los cristianos. Es una de las calificaciones del pastor. Así como el de la sabiduría, del conocimiento, enseñanza también es un don que sí o sí el pastor debe tener. Porque 1 Timoteo 3:2, ¿cuál es una de las calificaciones del pastor? Que sea apto para enseñar. Lamentablemente hay muchos pastores que pueden ser de muy buen corazón, muchos pastores que pueden tener muy buenas intenciones, pero si no son aptos para enseñar, ¿son pastores? Lamentablemente no lo son. Han sido puestos por los hombres. Por sus buenas intenciones han querido también ellos estar ahí. Pero si bien esta es una de las calificaciones de los pastores, esto no está limitada a ellos, sino también otros varones dotados y calificados por el Espíritu Santo y aprobados y llamados por la iglesia también pueden enseñar. Mire lo que dice 1 de Pedro 4, del 10 al 11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da,
para que en todo sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿pueden haber personas que no sean pastores y prediquen? Sí, porque puede que una persona no tenga ese don de instruir, de estar con las personas, de alimentar a las personas, de hacer esto, pero sí puede tener el don de enseñanza. ¿Entiendes? Entonces sí puede aplicar esto, sí, pero ¿qué es lo que debe ser eso? Debe ser pulido, debe ser probado, debe ser reconocido por la iglesia, debe ser reconocido también por los ministros, y así se puede dar el visto bueno y no cometer errores. El quinto don, que lo podemos ver en 1 Corintios 13, 3 y en Romanos 12, 8, es el don de dar. Dice Romanos 12, 8, al que da con liberalidad. Esta es una capacitación sobrenatural dada por Dios de dar al Señor bienes terrenales de manera generosa, gozosa y sacrificial para el ministerio de la obra del Señor. No es que la mayoría de ellos sean ricos, más bien lo hacen porque aman la obra de Dios. Y mire, los que tienen este don de la generosidad suplican con muchos ruegos contribuir con sus bienes para la obra de Dios. Es increíble. ¿Y por qué utilicé esas palabras? Porque son exactamente las palabras utilizadas por el apóstol Pablo en 2 Corintios 8, 1. Ahí tenemos un ejemplo. 2 Corintios 8, 1 al 4. Quizás no son los hermanos que siempre están sirviendo, no son los hermanos que están siempre, pero ellos son generosos. Mire lo que dice 2 Corintios 8. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en riqueza de liberalidad. O sea, los hermanos, la iglesia de Macedonia era una iglesia que estaba pasando por un terrible momento económico y también un terrible acontecimiento también en su aflicción. Pero aún de su profunda pobreza, hermanos de esa iglesia contribuyeron con liberalidad. Miren, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los actos. ¿Pueden entender, hermano, cómo el que tiene ese don de la generosidad puede tener lo mínimo, pero dice, yo quiero ser participante de la obra de Dios, yo quiero participar de esto? Y dice, suplicaron con mucho ruego el privilegio. Ellos lo ven como un privilegio. Los que dan para la obra del Señor lo ven como un privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. El sexto don que podemos ver es el don del servicio, es el don de ayudar. Este está descrito en Romanos 12:7 y en 1 Corintios 12:28. Los que tienen el don de ayudar, de servir, es la capacidad sobrenatural dada por Dios de ayudar de manera sacrificial y sumisa a suplir las necesidades de otros cristianos. No es una persona, y con esto no quiero ofenderlo, hermano, pero servir no significa que es una persona que le gusta como acumular sillas. Eso no es necesario eso. Todos podemos hacer eso porque en cierto aspecto todos debemos ser servidores, ¿cierto? Todos debemos servir al Señor en todas estas cosas que hay. Pero el que tiene el don del servicio es una persona que siempre quiere estar ahí. Y es una persona que es capaz de sacrificar su sueño, su tiempo. Es una persona que es capaz de sacrificar muchas cosas para suplir las necesidades de otras personas. Porque no solamente, recuerde que cada persona tiene sus propios problemas. Cada persona tiene sus propias luchas. Cada persona tiene sus propias cosas que hacer. Pero estas personas no tienen una vida de 24 horas, tienen una vida, no tienen un día de 24 horas, estas personas tienen un día de 50 horas, por decir. Porque ellos se hacen el tiempo. Se hacen el tiempo para servir y ayudar a los demás de manera sumisa. Este es un requisito para los diáconos. Y aquí, ojo,
no tenemos diáconos, pero sí debemos prepararnos para poder apartar a los diáconos. Este es un requisito de los diáconos, de esta capacidad sobrenatural de servir de manera sacrificial y sumisa para suplir las necesidades de los creyentes. Miren lo que dice, esto es un requisito para los diáconos, 1 Timoteo 3:10, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, entonces que sirvan como diáconos. Es decir, estas personas no es solo que sirvieron en un momento, sino que son personas que deben ser llevadas a prueba, sometidas a prueba, para ver si verdaderamente tienen el tiempo suficiente para estar ahí cuando los hermanos lo más lo necesitan. Porque ese es el tema, hermano. Cuando los hermanos lo más lo necesitan, tienen que estar ahí, supliendo la necesidad de los santos, apoyando la obra del Señor, trabajando para el Señor. Pero no necesariamente está limitado al oficio diaconal, sino que también hermanas y hermanos, sin ser oficiales de la iglesia, llamados diáconos, pueden ejercer ese don. Porque recuerden, no existen mujeres diáconas. ¿Por qué? Dirá. Porque en el listado de 1 de Timoteo, en el capítulo 3, y usted va a ir analizando el verso 8, verso 9, 10, 11, va a analizar esos versos y se va a dar cuenta que uno de los requisitos que se le pide para ser diácono es que sea marido de una sola mujer. ¿Entiendes? Entonces, si existiera el don de diaconisa, por decir, para ser oficial como diaconisa, no se le pediría ese requisito. Es lo mismo que el pastor, se le pide marido de una sola mujer. No existen pastoras porque no hay un listado para mujeres. Para diáconos no hay un listado para mujeres. Pero que no sea oficial de la iglesia no significa que no pueda tener el don de servir. Es decir, el don del servicio, de ayudar, no necesariamente está limitado a este oficio, sino que hermanas y hermanos sin ser oficiales de la iglesia, llamados diáconos, pueden ejercer este don. Miren lo que dice Romanos 16, del 1 al 2. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos, y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos, y aún a mí mismo. Aunque la traducción dice diaconisa, y usted sabe que la palabra diáconos o diáconos es la palabra en griego, y esa palabra se transliteró y pasó textual a nuestro idioma. Pero a nuestro idioma bíblico, porque usted le dice diácono a una persona, no sabe lo que eso significa servidor. Pero la traducción ahí es una servidora en la iglesia de Cencrea, es una servidora. Porque la Biblia no se puede contradecir, no puede contradecirse el Pablo de Romanos 16 con el Pablo de 1 de Timoteo capítulo 3. Y como en la Biblia no hay contradicción, esto debe ser entendido de que esta mujer tenía este don, no para ser un oficial de la iglesia, sino que tenía este don para trabajar y servir a los santos. Yo no entiendo a veces ese deseo de que a una persona lo nombren oficial de la iglesia para sentirse bien por trabajar. ¿Entiendes? Que hay personas que quieren, yo cuando sea diácono ahí voy a trabajar. O yo quiero que reconozcan mi trabajo, nómbrenme diácono, o una mujer diga, no, yo quiero ser diaconisa porque tienen que reconocer mi trabajo. No, los requisitos para los oficiales son para varones. Entonces, este texto se aplica a que no necesariamente este oficio está limitado, el de servir a los diáconos. No digamos, no, que los diáconos tienen que trabajar. No, el Señor también le ha dado a cada creyente, y también, no solo a cada creyente, sino a creyente en especial, a que sirvan para las necesidades de los hermanos. En séptimo lugar, tenemos la misericordia, el don de la misericordia. En Romanos 12:8. Romanos 12:8. Aquellos que tienen el don de la misericordia tienen una capacidad dada por Dios. Y escúcheme bien, el que tiene el don de la misericordia tiene la capacidad dada por Dios de detectar las necesidades de los creyentes. Enfóquese en esa palabra, detectar las necesidades de los creyentes.
con alegría, empatizar con otras personas y ayudarlas supliendo sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. El que tiene el don de misericordia no es solamente el que está ayudando, pero el que está ayudando también tiene que tener misericordia, ¿se fijan? Por eso los dones, le he dicho al principio, no es que una persona a veces tenga un solo don, a veces tiene 3, a veces tiene 4, dependiendo, puede que tenga uno, pero todo depende, hermano, de lo que el Espíritu Santo haya querido repartir a alguno. Pero el que tiene el don de la misericordia es esa persona que puede detectar, este hermano algo le pasa. ¿Entiendes? Que quizás nadie se ha dado cuenta, quizás todos están ahí, pero ellos tienen eso de detectar cosas que nadie más puede ver. Detectan. ¿Y qué hacen? Con alegría empatizan, ayudan, suplen las necesidades físicas, emocionales, espirituales. Tenemos un ejemplo en la 3 de Juan, versos 5 al 8. Dice: amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Entonces, cuando le está escribiendo a Gallo, aquí Juan, a este hombre tan precioso en el Señor, dice que este hombre veía personas desconocidas, pero él tenía un discernimiento tan grande para ver si ese era un verdadero creyente, ¿no? ¿Y qué hacía él? Detectaba su necesidad. Porque ¿qué pasa? Recuerde cuando estudiamos los Corintios, nos dimos cuenta que era muy mal visto para los gentiles que un ministro de la palabra fuera sustentado por la iglesia. Y como era tan mal visto, ellos predicaban la palabra, estos ministros, estos pastores andaban predicando por todos lados, pasando hambre, pasando frío, viviendo en la misma calle. Pero este siervo del Señor, Gallo, detectaba esa necesidad. Este hombre necesita comer. Lo lleva a su casita, imagínense, lo lleva a su casita, lo alimentaba, estaba ahí con él, estaba por muchos días para que él pudiera seguir después su camino a otro lugar para seguir predicando. Pero para eso hay que tener también otro don, discernimiento. Discernir. Porque a veces, usted sabe que no todas las personas somos iguales, unos somos más despistados que otros, no nos damos cuenta de cosas, pero hay personas que tienen ese don sobrenatural para saber qué necesidades tienen las demás personas. En octavo lugar, el octavo don que podemos ver que ha continuado hasta el día de hoy es el don de la exhortación. Romanos 12:8. También es una capacidad sobrenatural dada por Dios para estimular con eficacia la santidad práctica en el corazón y la acción a través del alimento, el consuelo, la amonestación y la súplica. Obviamente quienes tienen la labor principal y la responsabilidad principal de esto son los pastores. Tienen esa capacidad de alentar a las personas, de estimular esa práctica en el corazón, para que puedan esa palabra aplicarla. Miren lo que dice Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Obviamente todo predicador, todo pastor debe indudablemente tener este don de exhortación. Porque no somos solamente transmisores de historias bíblicas, no somos solamente transmisores de teología, sino que esa teología y esa palabra de Dios debe llegar a nuestra vida cotidiana, debe llegar a nuestros corazones. Para eso debemos tener ese don de exhortación. Pero el don de exhortación nuevamente no está limitado a los pastores. También este don de exhortación lo pueden tener los creyentes. En Éxodo 18, 17 al 21 tenemos un claro ejemplo. Está Moisés, el líder del Señor, atareado en cosas. Pero llega un hombre llamado Jetro, su suegro, y lo aconseja, lo exhorta. Hay que entender que si sigue ejerciendo el ministerio queriendo hacerlas todas, se va a morir. Y le aconseja que ponga ministros. Él no era el ministro, ni siquiera era del pueblo, pero el Señor lo llamó ahí.
lo llevó ahí para exhortar a los demás. El Señor, si el Señor le ha dado este don, también le va a dar esa capacidad de exhortar, de animar a los demás con la palabra de Dios. Pero, nuevamente, si no leemos la Biblia, si no oramos, si no conocemos a nuestro hermano, no tenemos comunión, no queremos saber de los hermanos, ¿cómo vamos a ejercer nuestro don? Si es un don corporativo. Y como todo en esta vida, para todas estas cosas se necesita tiempo. Y eso es lo que escasea. Pero el tiempo tenemos que hacerlo nosotros. Que la palabra no en vano dice para todo el tiempo. Es decir, el tiempo al final nosotros debemos administrarlo. 9. El noveno es el discernimiento espiritual. Primera de Corintios 12:10. Uno de los dones permanentes también es el discernimiento espiritual, que es una capacitación divina para identificar formas de error doctrinal y decepción religiosa. Es decir, aquellos que tienen este don del discernimiento espiritual, tienen la palabra, están aquí, porque deben tener también palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Discernimiento espiritual lo debe tener un pastor, debe ser una cualidad también de un pastor, que sepa identificar cuando una falsa doctrina se quiere inmiscuir en la iglesia. Esto representa el aspecto ministerial permanente del don, porque sabemos que Satanás es el padre de mentiras, según Juan 8:44, y Satanás busca continuamente falsificar la verdadera doctrina de Dios. Y también, como dice 2 Corintios 11:14, se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Entonces, hay quienes forman parte de la iglesia de hoy y han recibido una capacidad importante para identificar la falsedad y contrarrestarla con la verdad bíblica. Tenemos el ejemplo de Jeremías,